naturaleza disfrazada de ti. Propósito no es una meta que se anota en una libreta ni una consigna que se repite para darse ánimo. Es la tonalidad profunda que hace resonar cada acto con sentido. No llega siempre como idea clara. Muchas veces se revela como una pulsación, una insistencia suave en el pecho, una inclinación que persiste a pesar de las dudas y los cambios. Cuando la vida se alinea con ese pulso, la existencia deja de sentirse dispersa. El gesto más pequeño tiene la claridad de lo necesario. El trabajo cotidiano adquiere la dignidad de una ofrenda, y las pruebas se convierten en talles que cincelan la forma interior. Propósito es la brújula que permite caminar sin perderse, la reverberación de una fuente interior que orienta la energía hacia aquello que convoca y nutre. Definir propósito no equivale a etiquetar una vocación profesional ni a confundirlo con un proyecto ambicioso. Un propósito puede ser tan humilde como la decidida elección de ver a los otros sin juicio, o tan amplio como dedicar la vida a cultivar armonía en un tejido social. Su característica esencial no es la magnitud, sino la coherencia. Aquello que se alinea con lo profundo del ser sostiene la perseverancia sin depender de elogios ni recompensas externas. Propósito es entonces una conjugación continua entre lo que uno hace y lo que uno es. Cuando ambas vertientes se encuentran, nace una energía que no se agota con el precio del esfuerzo, sino que se regenera en la propia acción. Existe una diferencia radical entre tener un propósito y verse arrastrado por fines ajenos. La cultura contemporánea ofrece numerosos modelos de éxito que suenan parecidos a propósito, pero son copias. Carreras que imponen deseos de estatus, metas moldeadas por expectativas colectivas, identidades construidas para ser consumidas. Quien confunde estos espejismos con propósito se descubre exhausto, porque ha dado la vida a una máscara. El verdadero propósito no esclaviza, libera. Sus huellas son claridad, persistencia sin violencia y una sensación de coherencia interna, aunque el mundo juzgue o ignore. El propósito auténtico resiste la moda porque nace de una voz interior que no compite por atención. Encontrar propósito implica integrar razón y corazón, talento y servicio. No es un capricho romántico ni un mandato moral. Requiere honestidad y trabajo. El primer paso es la autoescucha cuidadosa. Escuchar las inclinaciones persistentes, los temas que regresan como llamas, las necesidades reales que despiertan energía en lugar de consumirla. Muchas veces, lo que parece una referencia superficial es la pantalla de un impulso más profundo. Una persona que repite actos de ayuda puede descubrir en esa repetición una llamada a organizar comunidades, enseñar con radicalidad afectiva o transformar ámbitos laborales con ética. El propósito se revela cuando la energía fluye sostenida y la acción no se siente como sacrificio continuo, sino como expresión. La sombra del propósito es la pretensión de inmediatez. Se cree que debe aparecer claro y definido como un título profesional. No es así. A menudo aparece por ensayo y error, por paciencia, por fracasos que educan la dirección y por prácticas que afinan la brújula. Caminar hacia el propósito implica fallar con elegancia, ajustar, aprender y recomenzar. La perseverancia que nace del propósito no es tosudez ciega, es una voluntad informada por la realidad y guiada por la intuición profunda. Saber discernir cuándo persistir y cuándo reorientar es parte de la sabiduría del camino. Propósito y servicio son vecinos inseparables. El propósito que se alimenta solo de ambición personal degenera en ego disfrazado de ideal. El propósito que se vuelve servicio se abre a la verdad de la interdependencia. Cuando el propósito incluye a otros, su energía se multiplica. La acción individual se inserta en una red y la obra se vuelve fecunda. Esa no es una renuncia a la singularidad, sino su elevación, la singularidad al servicio del tejido común. De allí nace una forma de liderazgo que no impone, sino que convoca. No exige, sino que despierta. El cuerpo participa en el propósito con fidelidad concreta. La disciplina, el descanso, la nutrición y la práctica cotidiana son sus templos. No basta la intención elevada, la materia requiere cuidado. La voz interior que convoca debe encontrar un vehículo dispuesto. Por eso, la ecología personal, gestión del tiempo, hábitos que sostienen la energía, límites que preservan la integridad, forma parte del propósito. Uno no puede sostener una causa sin primero sostener el propio campo vital. Atender al cuerpo es honrar la posibilidad de servir con eficacia y alegría. La incertidumbre es compañera inevitable del propósito. No existe camino sin zonas oscuras, sin desvíos ni paradojas.
La confianza madura no es ingenua, es capacidad de sostener la incertidumbre sin perder la dirección. Esa confianza nace de la práctica, de la comprobación de que cuando la intención se alinea con la acción, la vida responde con sincronía y oportunidades. No es predicción, sino apertura. Un aprender a leer las señales sin caer en interpretaciones que confundan el deseo con la guía. Propósito también requiere desapego respecto de los frutos. Amar la acción sin aferrarse a los resultados es una enseñanza anterior a la eficacia. El deseo de impacto puede estimular la creatividad, pero cuando la expectativa se vuelve medida del valor personal, el propósito se pervierte. La belleza del propósito verdadero es que su valor no depende del reconocimiento. Hacer lo que corresponde, aún en silencio, es abrazo al alimento interior que no necesita aplausos. Hay una dimensión comunitaria en el propósito que convoca al diálogo entre generaciones. Todo propósito que pretende profundidad pasa por la herencia, escuchar la sabiduría de quienes han transitado antes, sin repetir fórmulas ni aceptar dogmas. La tradición aporta contexto, la creatividad contemporánea aporta adaptación. El propósito maduro integra la experiencia acumulada con la audacia de lo nuevo, conservando respeto por la forma y apertura a la transformación. Finalmente, el propósito no es un destino, sino una manera de estar. Alcanzar un objetivo no anula la pregunta, la convierte en otra forma más madura de búsqueda. Por eso la vida plena no es una lista de metas cumplidas, sino una práctica continua de coherencia entre lo sentido y lo hecho. Vivir con propósito es cultivar una sintonía donde cada acto pequeño es eco del canto mayor. En esa sintonía, la persona descubre que la vida no es un problema que resolver, sino un misterio que habitar con responsabilidad y ternura. La invitación entonces es a mirar con valentía hacia adentro y con generosidad hacia afuera, a atender las inclinaciones que repiten su llamada, a nutrir el cuerpo y la mente para ser un instrumento fiel, a aprender del fracaso con humildad, a servir sin clavarse en los frutos y a sostener la incertidumbre con confianza. El propósito verdadero no es una carga, sino una luz que guía el paso diario. No es una imposición, sino un acuerdo profundo entre la vida y la conciencia. Quien lo descubre no busca razones para levantarse por la mañana. La razón ya está allí, vibrando en la raíz del acto. Escuchar esa vibración es aprender a caminar como quien entra en casa después de un largo viaje, con alivio, con asombro y con la certeza de pertenecer a algo que supera la medida del tiempo y del ego. Propósito es, en esencia, la melodía que permite a la existencia desplegarse con belleza, sentido y compasión. Escuela, retornando a la fuente. Naturaleza, meditación y conciencia desde 1983 sostiene, esparce, somos amor.